En los sótanos más profundos del Archivo Apostólico Vaticano, bajo bóvedas de piedra que tienen siglos de antigüedad, existen documentos que ningún periodista ha podido fotografiar, ningún historiador independiente ha podido leer completo y ningún gobierno del mundo ha logrado obtener mediante ningún tipo de presión diplomática. No todos esos documentos son registros administrativos de la Iglesia, ni inventarios de bienes pontificios, ni correspondencia entre cardenales sobre asuntos internos de la institución. Algunos de ellos son profecías, textos que describen el futuro con una precisión que los propios cardenales que los han leído describen en privado, según testimonios filtrados a lo largo de décadas, como aterradora. Una precisión que no debería ser posible. Una especificidad que no tiene ninguna explicación racional satisfactoria dentro de los marcos del conocimiento humano convencional. Y entre todos esos documentos sellados, hay uno que ocupa un lugar especial y oscuro en la historia de los silencios más grandes del mundo moderno. Uno que fue leído por un papa, que lo guardó sin decir nada, que fue leído por otro papa, que lloró, que fue leído por un tercero, que lo devolvió al archivo con una sola instrucción, que no se revelara jamás. Lo que vas a escuchar esta noche no es ficción construida para entretener, es historia documentada, testimonios verificables de personas que estuvieron dentro de esa institución, y conexiones que el Vaticano lleva décadas intentando mantener en las sombras, pero que la acumulación de evidencia hace cada vez más difícil ignorar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el peso de lo que está escondido, primero hay que entender qué es el Archivo Apostólico Vaticano y por qué su existencia misma es una fuente inagotable de preguntas incómodas para todos los que creen en la transparencia como valor institucional. El archivo fue fundado oficialmente en 1612 por el Papa Paulo V, aunque contiene documentos que se remontan al siglo VIII, a los albores del poder temporal de la Iglesia sobre territorios europeos. Tiene más de 85 kilómetros lineales de estantes si se colocaran uno detrás del otro. Contiene aproximadamente 35.000 volúmenes en el índice general, sin contar los documentos sueltos, las correspondencias privadas y los registros que aún no han sido completamente catalogados. Hasta el año 2019, era conocido públicamente como el Archivo Secreto Vaticano, nombre que generaba una confusión permanente porque en latín eclesiástico la palabra secreto no significa oculto sino privado, perteneciente al secretario personal del pontífice. Pero esa distinción semántica nunca convenció completamente a quienes sabían lo que había adentro y habían intentado acceder a ello, porque el acceso a ese archivo no es libre ni abierto al público general. Está estrictamente regulado por un sistema de credenciales y autorizaciones que pocos logran superar en su totalidad. Los investigadores que quieren acceder a él deben presentar credenciales académicas, justificar su investigación con precisión, obtener autorización de las autoridades eclesiásticas competentes y aceptar restricciones sobre lo que pueden copiar, fotografiar o publicar. Y aún con todo eso, ciertos fondos permanecen completamente cerrados al público, sin fecha de apertura anunciada, sin justificación pública detallada, sin ninguna explicación oficial que vaya más allá de afirmar que los documentos requieren especial custodia por razones que la institución no está obligada a explicar a nadie exterior a ella. Fue en ese contexto de secretismo institucional cuidadosamente mantenido durante siglos donde emergió, décadas atrás, la historia del documento que los investigadores independientes y algunos periodistas de investigación de primer nivel han llamado la Cuarta Profecía de Fátima o la parte suprimida del Tercer Secreto. Para entender por qué esa denominación es tan explosiva, hay que recordar qué fueron las profecías de Fátima y por qué su historia oficial nunca convenció del todo a nadie que la examinara con suficiente rigor y con acceso a todos los testimonios disponibles. El 13 de mayo de 1917, en la pequeña aldea portuguesa de Fátima, situada en la región centro-occidental de Portugal, 3 niños pastores de nombres Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, con edades de entre 7 y 10 años, afirmaron haber recibido la primera de una serie de apariciones de una figura luminosa que identificaron como la Virgen María. Esas apariciones continuaron mensualmente durante 6 meses consecutivos, siempre el día 13, hasta el 13 de octubre del mismo año. En esa última aparición tuvo lugar el llamado Milagro del Sol, presenciado según los registros históricos y periodísticos de la época por una multitud estimada entre 30.000 y 100.000 personas que se habían congregado en el lugar esperando algún signo. Lo que vieron fue descrito por testigos de distintas condiciones sociales, niveles educativos y posiciones respecto a la fe,
incluyendo periodistas escépticos presentes para desacreditar el evento, como el sol girando sobre sí mismo, desprendiendo colores en todas las direcciones y descendiendo hacia la tierra en un movimiento zigzagueante que generó pánico en la multitud. El periódico O Século, considerado antirreligioso en aquella época, publicó al día siguiente una crónica del evento con el testimonio de su propio periodista presente en el lugar, describiendo el fenómeno como absolutamente inexplicable desde cualquier marco científico o racional convencional. Lo que las apariciones comunicaron a los 3 niños pastores fue dividido por la propia Iglesia en 3 partes que se conocieron como los 3 secretos de Fátima. El primero fue una visión del infierno, descrita por los niños con detalles que los teólogos consideraron coherentes con la iconografía cristiana tradicional, pero con una intensidad y especificidad que difícilmente podría atribuirse a la imaginación de niños de esa edad. El segundo secreto fue una profecía sobre el final de la Primera Guerra Mundial, la predicción de que si la humanidad no cambiaba su rumbo, vendría una segunda guerra aún más destructiva, y una advertencia específica sobre Rusia como instrumento de castigo o de conversión, dependiendo de la respuesta de la humanidad y de la Iglesia. El tercero, el más conocido por el prolongado e inexplicable silencio que generó, fue guardado en un sobre sellado con lacre por la única superviviente de los 3 videntes, la hermana Lucía dos Santos, convertida en monja carmelita, y enviado al Vaticano en 1944 por instrucción de su confesor y del obispo de Leiria. Las instrucciones que acompañaban el texto eran explícitas y concretas. El sobre debía ser abierto y su contenido revelado al mundo en el año 1960, o tras la muerte de la vidente, lo que ocurriera primero. En 1960, el Papa Juan XXIII lo leyó completo, y no lo reveló. La Iglesia anunció escuetamente a través de un comunicado oficial sin firma y de escasas líneas que el texto no sería publicado, sin ninguna explicación adicional, sin ninguna justificación pastoral o teológica, sin ninguna indicación de cuándo o si algún día sería revelado. El sobre fue devuelto a los archivos. El silencio fue la respuesta oficial. Durante 4 décadas completas, el tercer secreto de Fátima fue uno de los misterios religiosos más discutidos, analizados y especulados del siglo XX. Teólogos de todas las corrientes, periodistas de investigación de múltiples países, investigadores independientes y fieles de todo el mundo construyeron teorías sobre su contenido basadas en los fragmentos de información que se filtraban esporádicamente de fuentes dentro de la estructura eclesiástica. Algunos decían que contenía una profecía sobre el fin del papado tal como lo conocemos. Otros afirmaban que describía una guerra nuclear que devastaría el planeta. Otros sostenían que revelaba una apostasía masiva que comenzaría desde el interior de la propia Iglesia Católica y se extendería hacia afuera. Finalmente, en junio del año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II y con el cardenal Joseph Ratzinger como responsable de la presentación oficial, el Vaticano publicó lo que describió como el texto completo del tercer secreto de Fátima. El texto describía una visión alegórica de un obispo vestido de blanco que sube penosamente una colina empinada entre cadáveres. Llega a lo alto de una cruz y es asesinado junto a otros religiosos y laicos por soldados que disparan balas y flechas. El cardenal Ratzinger, que sería posteriormente el Papa Benedicto XVI, ofreció la interpretación oficial. La visión hacía referencia al atentado sufrido por Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, exactamente en el aniversario de la primera aparición de Fátima, perpetrado por el ciudadano turco Mehmet Ali Akka, en la plaza de San Pedro. Caso cerrado, según el comunicado oficial. El misterio había sido resuelto. El secreto había sido revelado, pero no todos lo vieron así ni de lejos. Y lo que siguió al anuncio de 2000 abrió más preguntas de las que cerró. Sor Lucía, que vivió hasta el año 2005 y que por lo tanto pudo ver y escuchar la presentación oficial del secreto que ella misma había escrito, hizo declaraciones en los años previos a su muerte que generaron una ola de interrogantes que el Vaticano nunca respondió con suficiente claridad ni contundencia. Varios investigadores señalaron públicamente que el texto publicado en 2000 tenía apenas algo más de una página en su versión impresa. Pero los testimonios del cardenal Alfredo Ottaviani, quien leyó el secreto original en 1957 como prefecto de la Suprema Congregación del Santo Oficio, describían un documento de mayor extensión.
En una conferencia grabada de ese mismo año, Ottaviani describió haberlo leído durante 20 minutos sin interrupciones, sintiéndose profundamente turbado por lo que contenía. Una página de escritura normal en castellano o en portugués se lee en aproximadamente 3 o 4 minutos. 20 minutos implicarían un documento de entre 4 y 7 páginas como mínimo. La discrepancia entre el tiempo de lectura descrito por Ottaviani y la extensión del texto publicado en 2000 es matemáticamente obvia y fue señalada públicamente por múltiples investigadores. El Vaticano no respondió a esa observación específica con ningún argumento numérico o documental. La discrepancia fue reforzada por el testimonio del sacerdote alemán Ingo Dollinger, filósofo y teólogo, amigo personal del Papa Benedicto XVI durante décadas de convivencia académica y espiritual antes y después de su elección como pontífice. Dollinger afirmó públicamente en 2016 haber mantenido conversaciones directas con Benedicto XVI, en las que el Papa emérito le confirmó que el texto publicado en el año 2000 no era el texto completo del Tercer Secreto, que había una parte que había sido deliberadamente omitida de la publicación oficial, que había algo más en el sobre original de Sor Lucía que el mundo no había visto y que la institución había decidido no mostrar. La portavoz del Vaticano en ese momento emitió una breve negativa. Benedicto XVI no hizo ninguna declaración personal sobre el asunto. El asunto fue cubierto brevemente por algunos medios especializados y luego olvidado por los medios principales. Pero el testimonio de Dollinger está grabado, es verificable, y proviene de una fuente con décadas de proximidad personal al pontífice que supuestamente le dio esa información. Y lo que Dollinger describió como contenido de esa parte suprimida coincide con lo que el padre Malachi Martin había descrito en entrevistas realizadas años antes. Un texto que habla de una gran apostasía que comenzaría desde la cima misma de la estructura eclesiástica, de cambios litúrgicos y doctrinales que alejarían a millones de fieles de la fe original, y de un período de tribulación para la humanidad entera cuyas señales preliminares la vidente describió como presentes en el horizonte histórico inmediato. Deja tu like, suscríbete y comparte. Volvamos a un elemento que conecta todo esto con el momento presente de manera que resulta difícil ignorar sin una decisión consciente de hacerlo. En febrero de 2013, sucedió algo que no ocurría en casi 600 años en la historia de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI renunció voluntariamente al pontificado. El último papa que había renunciado fue Gregorio XII en 1415. Y lo había hecho en circunstancias políticas completamente excepcionales, ligadas al gran cisma de Occidente, una crisis institucional sin precedentes en que 3 papas distintos reclamaban simultáneamente la legitimidad del trono de Pedro. La renuncia de Benedicto generó un debate teológico y canónico que los expertos en derecho eclesiástico aún no han resuelto completamente, porque la historia no ofrecía precedentes útiles para la situación. Pero lo que casi ningún medio de comunicación discutió con profundidad, aunque circuló ampliamente en los pasillos de la Curia romana y entre los vaticanistas más informados, fue el contexto inmediato y las razones reales de esa decisión. Lo que se sabe con certeza es que en enero de 2012, un año antes de la renuncia, el mayordomo personal de Benedicto, Paolo Gabriele, fue arrestado por haber filtrado documentos confidenciales de la Santa Sede a periodistas italianos en lo que se conoció como el escándalo Batileaks. Los documentos revelados mostraban correspondencia interna sobre corrupción financiera en el Banco Vaticano, luchas de poder entre facciones dentro de la Curia y una estructura institucional profundamente fracturada que operaba con lógicas que tenían poco que ver con los valores que la institución proclamaba públicamente. Benedicto renunció exactamente 12 meses después de ese escándalo, y desde entonces, por primera vez en la historia moderna de la Iglesia, 2 hombres visten simultáneamente blanco papal dentro de los muros del Vaticano, el Papa reinante y el Papa emérito. El cardenal Carlo María Viganò, ex nuncio apostólico en los Estados Unidos y figura de alto rango dentro de la diplomacia vaticana durante décadas, ha hecho en los últimos años una serie de declaraciones públicas en cartas abiertas dirigidas a los fieles y a los obispos del mundo entero que han causado un terremoto institucional sin precedente en la historia reciente de la Iglesia. Viganò afirma que existe dentro del Vaticano una estructura paralela de poder que él llama la Iglesia sinodal, que opera en contradicción directa con la doctrina oficial de la Iglesia establecida a lo largo de 2 milenios de magisterio.
Sus palabras, independientemente de la posición que cada uno tenga respecto a la teología o a la política eclesiástica, resuenan de manera perturbadora en quienes recuerdan lo que los testimonios sobre el contenido suprimido del tercer secreto describen. Una apostasía que comienza desde la cima de la institución, que se extiende hacia abajo, que confunde a los fieles y que divide a la Iglesia de una manera que sus propios pastores no logran detener. Existe un tercer hilo que conecta todo esto y que merece atención especial porque involucra un documento cuya antigüedad y cuya precisión desconciertan incluso a quienes se acercan a él desde una posición de escepticismo radical. Es la llamada Profecía de los Papas, atribuida al arzobispo irlandés Malaquías de Armagh, canonizado por la Iglesia Católica, quien vivió en el siglo XII. Según la tradición eclesiástica, Malaquías viajó a Roma en 1139 para visitar al Papa Inocencio II, y tuvo durante ese viaje una visión extraordinaria en la que le fueron mostrados todos los papas que gobernarían la Iglesia desde ese momento hasta el fin del papado. Para cada uno de ellos escribió un lema brevísimo en latín, una frase críptica de pocas palabras que supuestamente describía el carácter, las circunstancias o el origen geográfico del pontificado correspondiente. El texto fue descubierto en los archivos del Vaticano en 1590, más de 4 siglos después de la muerte de Malaquías, y publicado por el benedictino Arnold Wyon. Desde su publicación ha sido objeto de debate permanente entre quienes lo consideran una profecía auténtica, quienes creen que es un documento interpolado o directamente fabricado en el siglo XVI, y quienes simplemente no saben qué hacer con la coincidencia incómoda de que sus lemas, interpretados con la flexibilidad propia de los textos proféticos, parecen corresponder con las características de los papas que vinieron después de su supuesta composición. Lo que hace que la profecía de Malaquías sea absolutamente relevante para el momento presente es su descripción del último papa de la lista, el número 112 desde el tiempo del propio Malaquías. Ese último pontífice recibe el lema Petrus Romanus, Pedro el Romano, y el texto que acompaña ese lema es el único de toda la lista que tiene varias oraciones completas desarrolladas en lugar de la frase breve característica de todos los demás. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará sus ovejas entre muchas tribulaciones, después de las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez tremendo juzgará a su pueblo. Fin. La lista termina ahí. No hay papa número 113. El número de papas en la lista de Malaquías desde el año 1139, con las variaciones de conteo que implican los antipapas y los cónclaves frustrados de la historia medieval, converge dependiendo del método utilizado con la sucesión que llega hasta el Papa Francisco o hasta su sucesor inmediato. Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento completo en italiano era Giovanni di Pietro di Bernardone. Pietro. El nombre de Pedro, el primer papa, está presente en el nombre del santo que el actual pontífice eligió como modelo de su ministerio. La conexión es oblicua, no explícita. Pero los investigadores bíblicos y los estudiosos de la profecía la señalan como uno de esos datos que no se pueden descartar simplemente por ser incómodos. Las apariciones de Garabandal, ocurridas en una pequeña aldea montañesa de Cantabria en España entre 1961 y 1965, añaden otra capa al cuadro que estamos construyendo esta noche. 4 niñas de entre 11 y 12 años afirmaron recibir durante 4 años consecutivos apariciones del Arcángel Miguel y de la Virgen María. El Vaticano nunca aprobó estas apariciones, pero tampoco las condenó formalmente en ningún decreto oficial. Las mantuvo en ese estado de indefinición canónica que es la respuesta institucional cuando el silencio total generaría más preguntas de las que resolvería, y la aprobación implicaría aceptar compromisos doctrinales y pastorales que la institución no está dispuesta a asumir. Las videntes de Garabandal describieron 3 eventos futuros que denominaron el aviso, el milagro y el castigo. El aviso sería una experiencia interior simultánea para toda la humanidad, un momento en que cada ser humano sobre la tierra vería con claridad interior el estado de su alma, el bien y el mal que ha hecho en su vida, sin mediación ni interpretación de ninguna institución humana. Ocurriría en un momento de grave crisis mundial, en una época en que la Iglesia estaría bajo una tribulación severa. Las videntes, ya adultas y habiendo pasado décadas desde las apariciones, han mantenido consistentemente sus testimonios originales sin contradicción significativa, y cuando se les pregunta si el tiempo está cerca,
Sus respuestas, documentadas en entrevistas de los últimos años, son consistentemente afirmativas. Lo que resulta más perturbador de todo este análisis, tomado en conjunto y con honestidad intelectual, no es ninguna de las piezas por separado. Es la coherencia del cuadro completo que forman cuando se observan simultáneamente. El tercer secreto de Fátima con su parte suprimida que múltiples testigos directos describen de manera consistente. La profecía de los papas de Malaquías con su último pontífice y su descripción de tribulación final. Las apariciones de Garabandal con su aviso inminente y las advertencias de crisis eclesial que los videntes describieron décadas antes de que fueran visibles en los titulares de los periódicos. Los testimonios de sacerdotes, cardenales y diplomáticos vaticanos que han hablado en privado y a veces en público sobre documentos y realidades institucionales que ningún comunicado oficial confirma pero que tampoco ningún comunicado oficial refuta con argumentos suficientes. El silencio sistemático e institucional del Vaticano ante preguntas que llevan décadas siendo formuladas por investigadores serios con credenciales impecables. Todo apunta en la misma dirección. Todo describe el mismo período histórico. Todo señala el mismo umbral que la humanidad estaría a punto de cruzar. Y la institución que tiene en sus archivos los documentos que podrían confirmar, matizar o desmentir todo esto ha elegido, durante décadas y bajo múltiples pontificados de orientaciones distintas, el mismo silencio como respuesta oficial consistente. La pregunta que cualquier persona honesta debe hacerse después de examinar todo lo que hemos analizado esta noche no es si el Vaticano tiene secretos. Eso está fuera de toda discusión. Toda institución de 2000 años de antigüedad, con la extensión global de la Iglesia Católica, con su historia de poder temporal, de alianzas políticas, de persecuciones y de triunfos, tiene secretos que preferiría no ver en los periódicos. La pregunta relevante y urgente es por qué específicamente estas profecías, estos testimonios sobre documentos concretos, estas declaraciones de personas que estuvieron dentro de la estructura más privada de la institución, reciben el nivel más alto de silencio que el Vaticano puede ejercer. ¿Por qué papas que han leído esos textos han llorado, han callado y han ordenado silencio a quienes los rodeaban? ¿Por qué cardenales que conocen el contenido hablan solo en privado, con personas de máxima confianza, y en términos que sus interlocutores describen como los de alguien que lleva una carga demasiado pesada como para compartirla públicamente sin consecuencias incalculables? La respuesta más simple, la más directa, y también la más incómoda, es también la más obvia para quien ha seguido este análisis hasta el final. Lo que esos documentos describen es algo que la institución considera demasiado perturbador para hacerse público. No porque sea falso y teman el ridículo, sino precisamente por lo contrario, porque los que lo han leído lo consideran verdadero. Y la verdad que contiene es de una magnitud que ninguna institución humana, por antigua y poderosa que sea, sabe cómo comunicar al mundo sin detonar consecuencias que escapan a su control. Vivimos en un momento en que las instituciones más antiguas del mundo, aquellas que han sobrevivido a imperios, a guerras mundiales, a revoluciones y a pandemias, están mostrando señales de tensión interna que no tienen precedente en su historia moderna. El Vaticano no es la excepción. Es quizás el ejemplo más dramático y más documentado de ese fenómeno global. Porque una institución que ha sobrevivido 2000 años de historia humana y que tiene en sus archivos los registros de todo ese tiempo tiene también, necesariamente, documentos que describen no solo el origen sino el final de lo que comenzó. Y los guardianes de esos documentos, los hombres que los han leído y que llevan ese peso en silencio, deben tomar cada día la decisión de seguir callando. No porque sean malvados ni porque desprecien a los fieles que merecerían saber, sino porque la magnitud de lo que contienen esos documentos supera lo que cualquier institución humana puede comunicar sin detonar consecuencias que no puede controlar ni prever. El secreto que el Papa ordenó no revelar jamás no es un secreto sobre el pasado de la Iglesia ni sobre los errores de papas anteriores. No se trata de una crónica de intrigas palaciegas, ni de un recuento de escándalos financieros que hayan manchado el prestigio de la institución, ni siquiera de la revelación de traiciones internas que hayan puesto en jaque la jerarquía eclesiástica. La esencia de este enigma reside en algo de una trascendencia mucho mayor, un secreto que atañe directamente al futuro de la humanidad entera. Este no es un mensaje cifrado solo para los iniciados o para aquellos que habitualmente se sumergen en textos religiosos. Es una verdad ineludible sobre lo que está por venir para todos, sin distinción.
para los creyentes más devotos y para los no creyentes más escépticos, para quienes han estudiado a fondo las profecías históricas y para quienes jamás han abierto una Biblia o un libro sagrado en su vida. La información que custodiamos revela una hoja de ruta para el destino colectivo, y lo que resulta más inquietante es que este futuro, sobre el cual hemos profundizado con el rigor que exige la seriedad de su contenido y sin caer en el sensacionalismo superfluo, no es una perspectiva lejana. Según la meticulosa examinación de todas las señales y concordancias que hemos analizado, esta era de profunda transformación se cierne sobre nosotros mucho más cerca de lo que nuestra mente quisiera admitir o de lo que nuestra comodidad desearía creer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.